Las 4 de la madrugada, oscuridad absoluta. En Nazaret no hay ni una sola farola, no hay alumbrado público, no hay ese resplandor urbano difuso en el cielo. Solo están las estrellas y un frío silencioso que en Galilea, incluso en mayo, desciende hasta los 10 grados antes del amanecer. En algún lugar, dentro de una de las casas, un hombre se despierta, no por un despertador, por un ritmo interno entrenado durante años. Permanece un segundo tendido en la oscuridad, escucha la respiración de quienes duermen a su lado. Después se levanta. Ese instante, antes de que se encienda el fuego, antes de la primera palabra, antes del primer paso al cruzar el umbral, es uno de los momentos más sinceros de cualquier persona. Nadie lo ve, nada lo distingue, es absolutamente ordinario. Fue precisamente aquí donde vivió Jesús de Nazaret durante unos 20 años de su vida. No en el monte de la Transfiguración, no a orillas del lago de Tiberíades, aquí, en la oscuridad previa al amanecer, en una aldea que sus contemporáneos consideraban tan insignificante que uno de sus futuros discípulos llegaría a preguntar: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué sucedía durante esos 20 años? ¿Qué hacía el hombre que cambiaría la historia, cuando la historia aún no sospechaba nada de él? La respuesta está en los detalles de un día cualquiera, y esos detalles transformarán la forma en que usted lee cada palabra del Evangelio. Empecemos por el lugar mismo. Cuando usted oye Nazaret, lo más probable es que ante sus ojos aparezca algo intermedio entre una aldea y una pequeña ciudad, tal vez con una sinagoga en el centro, tal vez con un mercado, cierta cantidad de casas, de gente, de vida. La realidad era considerablemente más modesta. El Nazaret del siglo I era una aldea. Según las estimaciones de los arqueólogos contemporáneos que trabajan en el lugar desde la década de 1950, la población de Nazaret en tiempos de Jesús era de entre 200 y 600 personas. No miles, cientos. Esto significa lo siguiente: Nazaret es un lugar donde todos conocen a todos, literalmente, donde cada uno tiene un apodo, donde se recuerda quiénes fueron sus padres y sus abuelos, donde su reputación se forma a partir de miles de pequeñas observaciones acumuladas por los vecinos a lo largo de los años. No es una abstracción, es un contexto clave para entender lo que ocurre en el Evangelio de Lucas cuando Jesús regresa a Nazaret ya como predicador. La gente en la sinagoga dice: ¿no es este el hijo de José? No es una pregunta retórica, es la frase de personas que lo habían visto sacar virutas del taller, que conocían a su madre por su nombre, que quizá ellas mismas habían encargado trabajos a su familia. La reputación en una aldea pequeña lo es todo, y no se construye con palabras, se construye con años de días ordinarios. Hay otro detalle sobre Nazaret que suele pasarse por alto. La aldea se asentaba en la ladera de una colina, a unos 350 metros sobre el nivel del mar, no en un valle, no junto al agua, en una ladera azotada por los vientos. Eso implica varias cosas en la práctica. El agua había que traerla desde abajo, de un manantial situado al pie de la colina. Aquel mismo manantial, hoy conocido como la Fuente de la Virgen María, era la única fuente natural de agua para la aldea. Cada mañana, alguien de la familia bajaba con un cántaro y subía de vuelta con el agua. Llevaba tiempo, exigía esfuerzo, era parte del día, de cada día, y además, Nazaret estaba a una jornada a pie de Séforis, una gran ciudad helenística que por entonces se estaba reconstruyendo activamente por orden de Herodes Antipas. Una gran obra a una jornada a pie de una pequeña aldea donde vivía un tectón, un maestro constructor. Muchos investigadores consideran que precisamente allí, en Séforis, José y el ya crecido Jesús pudieron encontrar trabajo durante varios días seguidos. Nazaret no era un mundo cerrado, formaba parte de una región viva, comercial, llena de construcción. Volvamos a aquella hora, las 4 de la madrugada, oscuridad. La primera oración del día, en la tradición judía del siglo I, se llamaba Shacharit. Se recitaba al amanecer, pero la preparación empezaba antes. El texto tradicional de la oración Modeh Ani, en la que se da gracias a Dios por haber devuelto el alma al cuerpo tras el sueño, se pronunciaba inmediatamente al despertar.
incluso antes de que la persona saliera de casa. Eso significa que las primeras palabras del día no se dirigían al vecino, ni a la esposa, ni a los hijos. Se dirigían hacia arriba. El día comenzaba con lo vertical, antes de pasar a lo horizontal. Después, la ablución. Agua del cántaro traído la noche anterior, fría. A las 5 de la mañana, incluso en verano, el agua guardada en piedra está fría. Después, el fuego. Encender el fuego en el siglo I no es accionar un encendedor. Es golpear el pedernal contra el pedernal o contra hierro. Avivar la chispa sobre yesca de musgo o lino seco. Trasladar con cuidado la llama a las astillas, luego a las ramas, luego a los troncos. Con tiempo húmedo podía llevar entre 10 y 15 minutos. Con tiempo seco, menos. Pero siempre era una acción que exigía atención y paciencia. El fuego se necesitaba para la principal tarea matutina, el pan. La masa se amasaba la noche anterior o temprano por la mañana. Harina de trigo o de cebada, agua, levadura madre. Se cocía sobre las paredes candentes de un horno de barro, el tabún, o sobre piedras planas junto al fuego. El pan estaba listo justo cuando rompía el alba. Y aquí lo fundamental, en aquella aldea de entre 200 y 600 personas, el olor a pan recién hecho por la mañana estaba en todas partes, al mismo tiempo, porque en cada casa se hacía lo mismo. Nazaret al amanecer no es una estampa abstracta de paz bíblica. Es un olor concreto, un crepitar concreto de leña, un humo concreto elevándose sobre cada techo a la misma hora. Jesús creció en esto. Este era su amanecer. Cada día durante casi 20 años, cuando amanecía, empezaba el trabajo. La palabra que el Evangelio de Marcos utiliza para describir el oficio de Jesús, y aparentemente el de José, es tecton, en griego. En las traducciones al español suele rendirse como carpintero, pero tecton no es un carpintero en el sentido moderno, es un maestro constructor de amplio espectro, una persona que trabaja la madera, la piedra, la arcilla, lo que haya a mano y lo que haga falta en ese momento. En la Galilea del siglo I, donde el material de construcción era sobre todo la caliza y el basalto, el tectón trabajaba la piedra tanto como la madera. Podía levantar muros, reparar techos, tallar jambas de puertas, hacer vigas, fabricar herramientas de madera, yugos para bueyes, arados, mobiliario sencillo. Era un trabajo físico pesado, no intelectual, no público. Las manos encallecidas, la espalda en tensión, la ropa cubierta de polvo al final de la jornada. Ahora piense en esto. Jesús trabajó como tectón, por lo que parece, desde la adolescencia, cuando empezó a ayudar a José, hasta cerca de los 30 años, cuando inició su ministerio. Son unos 15 años de trabajo manual intenso. Sus manos no eran las manos de un escriba, eran las manos de un constructor. Y esto es lo que ocurre cuando uno lo comprende. La parábola de la casa construida sobre roca, Mateo 7, 24 a 27. Jesús habla de un hombre que cavó y profundizó y puso el fundamento sobre la roca. En griego se emplea aquí el verbo skapto, excavar, cavar en la roca. No es la imagen de alguien que simplemente arrojó unas cuantas piedras. Es la descripción profesional de un cimiento correcto. En Galilea, con su caliza, un buen cimiento exigía tallar la roca, no limitarse a apoyar la construcción sobre la superficie. El hombre que pronunciaba esta parábola conocía por experiencia propia la diferencia entre un cimiento bien hecho y uno mal hecho. Había visto desmoronarse lo que se construye mal. Sabía cuánto cuesta el trabajo que sí vale. Hay otro detalle sobre el oficio del tectón que casi nunca se menciona. El trabajo era estacional y por encargo. No había un sueldo fijo, no había un empleador permanente. Había esto: aparecía un encargo, trabajabas. No había encargo, buscabas. O hacías algo para vender, o ayudabas a los vecinos a cambio de comida. Eso suponía una dependencia constante de la reputación. El tectón que hacía mal un trabajo perdía clientes. El tectón que hacía un buen trabajo y cumplía su palabra conseguía recomendaciones. En una aldea de unos cientos de personas, la reputación era un capital, más seguro que el dinero. Cuando Jesús dice más tarde, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, Lucas 16:10, no es solo un principio teológico,
es la descripción del mundo en el que creció. Un mundo donde la fiabilidad en lo pequeño, entregar el trabajo a tiempo, hacer una viga recta, no cobrar de más, determinaba tu lugar entre los demás. En julio, en Nazaret al mediodía, la temperatura es de unos 35 grados a la sombra. Al sol, más. Esto importa porque el ritmo del trabajo en la Galilea del siglo I se sometía al calor con la misma severidad con que se sometía a la oscuridad. El trabajo más productivo se daba en las primeras horas tras el amanecer, mientras hacía fresco. Hacia el mediodía, trabajar al aire libre se volvía peligroso. A esa hora, descanso, comida, sombra. La comida del mediodía era la principal del día. Por la mañana, un poco de pan, tal vez unas aceitunas. Por la noche, lo que hubiera quedado. Pero al mediodía, la comida fuerte. ¿En qué consistía? Pan, siempre. Aceite de oliva, casi siempre. Legumbres, lentejas, garbanzos, habas, preparadas en forma de guiso espeso. A veces, pescado seco o en salazón, aunque Nazaret no está junto al agua, y el pescado llegaba allí ya procesado. En temporada, higos frescos, uvas, granadas. Carne, un día cualquiera, no había. La carne se comía en las fiestas, en las bodas, en ocasiones especiales. Para una familia campesina y artesana de Galilea, la carne era un acontecimiento, no la norma. Se comía en el suelo o sobre una superficie baja, de una fuente común. No había platos individuales, había comida compartida, y cada uno tomaba del mismo recipiente. Este es también un detalle importante para el Evangelio. Cuando Jesús, en la última cena, mojó el bocado, Juan 13:26, no es una metáfora de cercanía, es la descripción literal de la manera de comer. Una sola fuente, todos alargan la mano hacia ella. Quien moja en el mismo instante que tú estás sentado al lado, físicamente cerca. Señalar al traidor mediante el gesto de mojar a la vez no es un gesto teatral, es un detalle cotidiano, comprensible para cualquiera que alguna vez hubiera comido como comía toda Galilea. Después de la comida, un breve descanso a la sombra, no necesariamente una siesta, una simple pausa. El cuerpo, recalentado al sol, necesitaba recuperarse. Y después, de nuevo, al trabajo, hasta la puesta del sol. El sábado en Nazaret era otro día. El trabajo se detenía con la puesta del sol del viernes, y el centro de ese día era la sinagoga. La sinagoga del Nazaret del siglo I no era ese edificio monumental que imaginamos. Era, con toda probabilidad, una simple construcción rectangular, quizá con bancos de piedra a lo largo de las paredes, sin vitrales, sin órgano, un espacio sencillo para la lectura y la interpretación del texto. Pero hay algo fundamental que entender sobre la sinagoga como institución. En el siglo I, la sinagoga no era solo un lugar de oración, era el lugar donde la aldea tomaba decisiones, dirimía disputas, leía cartas, anunciaba noticias. Era un espacio comunitario en todo el sentido de la palabra, el único lugar donde todos se reunían. La lectura de la Torá seguía un orden establecido, la Parashat HaShavua, la porción semanal que se leía de forma consecutiva. A ella se añadía una lectura de los profetas, la Haftará. Tras la lectura, la interpretación, el debate, cualquier varón adulto tenía derecho a ponerse de pie y comentar lo leído. En esa sinagoga, Jesús escuchó la Torá cada sábado de su vida en Nazaret. Escuchó los mismos textos año tras año, en un ciclo que se repetía. Escuchó cómo los interpretaban personas distintas. Escuchó las discusiones. Escuchó dónde la gente se alejaba del sentido y dónde se acercaba a él. Y aquí hay un detalle fácil de pasar por alto. En Lucas 4:17 se dice que cuando Jesús regresó a Nazaret y le entregaron el rollo de Isaías, halló el lugar, un pasaje concreto. En griego, euron topón, buscó, eligió precisamente ese texto de un rollo extenso, desenrollándolo en el punto exacto. El rollo de Isaías es un manuscrito de unos 7 metros de largo. Localizar en él un pasaje determinado con rapidez y precisión exige, o bien conocer el texto de memoria, o bien años de trabajo sobre él. Cuando Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, no era la primera vez. Era el acto final de una formación larga y silenciosa.
El sol se pone rápido en Galilea. No es el lento atardecer de las latitudes medias, sino una transición relativamente abrupta del crepúsculo a la oscuridad, sobre todo cuando no hay resplandor urbano. Con la puesta del sol, el día en Nazaret no terminaba, pero su ritmo cambiaba. El trabajo que requería luz se detenía. Comenzaba el trabajo que podía hacerse en penumbra o a la luz de la lámpara, reparar las herramientas, trenzar, conversar, enseñar. En la tradición judía, la tarde es el momento en que el padre transmite a los hijos, no en el sentido formal de una lección, en el sentido cotidiano de la conversación. Deuteronomio 6:7 dice respecto a los mandamientos: y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La transmisión de la fe no ocurría en un aula, ocurría en los intervalos entre las tareas. Jesús, como hijo mayor, con toda probabilidad participaba él mismo, a cierta edad, en esa transmisión hacia sus hermanos menores: Jacobo, José, Simón, Judas. Marcos 6:3 los menciona por su nombre. Era un papel no solo personal, sino de responsabilidad. El hermano mayor, en la familia del siglo I, era una figura de autoridad. La oración de la tarde, Ma'ariv, se recitaba tras la aparición de las primeras estrellas. Cerraba el día del mismo modo que la oración matutina lo abría. De nuevo, lo vertical. De nuevo, el día no se ha vivido por sí solo, sino ante Dios. Y ahora, el detalle final del que casi nadie habla. Marcos 1:35 describe un momento ya en pleno ministerio. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Es ya Cafarnaúm, después de las primeras sanaciones, después de que las multitudes habían empezado a acudir a él, y se levanta antes del amanecer y se va solo. No es un rasgo casual de carácter, es un hábito forjado a lo largo de 20 años en Nazaret. Un hombre que comenzaba cada mañana con silencio, antes de la gente, antes de las palabras, antes de las obligaciones. No pudo volverse así de pronto a los 30 años. Lo había sido siempre, solo que en Nazaret no había nadie que lo registrara. 20 años de silencio, 20 años de amaneceres sin testigos, 20 años de oraciones que nadie escuchó, salvo un único destinatario. Precisamente en esto está la respuesta a una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo pudo un hombre corriente, venido de una aldea insignificante, hablar con tal autoridad que ni siquiera sus adversarios sabían qué responder? La autoridad no nace en el escenario, madura en el silencio, en Nazaret. Un día cualquiera en Nazaret terminaba igual que empezaba. Oscuridad, silencio, las estrellas sobre el techo plano. En algún lugar, dentro de esa oscuridad, duerme un hombre al que sus vecinos conocen como el hijo de José, el Tectón. Mañana volverá a levantarse antes del amanecer, volverá a encender el fuego, volverá a salir a trabajar, volverá a casa con las manos encallecidas y polvo en las sandalias. No sucederá nada especial, nadie notará nada fuera de lo común, pero es precisamente aquí, en esta invisibilidad, donde se iba formando lo que después entraría en cada palabra del Evangelio. Cada parábola sobre la casa y el cimiento sale de unas manos que colocaron piedras. Cada palabra sobre el pan sale de unas manos que amasaron masa al amanecer. Cada palabra sobre la fidelidad en lo pequeño sale de los días en que la fidelidad era lo único que veía solamente la familia. La encarnación no es solo Belén, ni solo el Gólgota. Son 20 años en Nazaret. 20 años en que Dios vivió como viven las personas, levantándose antes del amanecer, subiendo agua por la colina, reparando techos ajenos, escuchando la Torá los sábados, orando en la oscuridad, cuando nadie miraba. Esto transforma no solo la manera en que leemos el Evangelio, transforma la manera en que miramos nuestros propios días ordinarios. Si esos 20 años tuvieron sentido, entonces su día de hoy también lo tiene. Aunque nadie lo advierta,